Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos y hermanas que esta noche están en esta transmisión. Bendecimos la presencia del Señor. Damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición que el Señor nos da de estar con ustedes. Vamos hoy con Dios tiene planes casuales para ti. Dios tiene planes casuales. ¿Y cuáles son esos planes casuales? Dios tiene toda la estructura de tomar y guiar tu vida. Hoy, hermanos, quiero que hoy estemos muy atentos a la palabra, estemos muy atentos a este mensaje que el Señor nos trae, porque es un mensaje que nos va a servir en nuestra vida diaria y en todo lo que el Señor nos ha presentado en nuestro camino para avanzar. En este tema, el Señor nos habla de que Él tiene planes casuales. ¿Y cuáles son esos planes? Dios tiene siempre planes en cada persona, en cada ser humano. Y a veces se intenta escapar de esos planes. Y a veces no quieren atender a esos planes porque sienten de que de pronto ese plan no va con su personalidad o va con lo que usted desea o con lo que no se quiere soltar. Pero para Dios todo es posible y todo su estructura, su plan está estructurado. Por más que quieras escapar de los deseos de Dios, de los planes del Señor, siempre vas a volver al plan inicial y estructural que Él tiene para sus hijos e hijas. En esta primera palabra vamos a Jonás 1:3. Pero antes de iniciar esta palabra, todos conocemos en parte lo que le sucedió a Jonás. Pero para muchos lo interpretan de varias maneras diferentes. Jonás, un profeta que él sentía en su ser. Le damos buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están ingresando. Saludos a Nairo, Farid, Edith, a la profeta, a todos los que están ingresando en esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Jonás era un profeta que es de origen judío, israelí. Y él, como profeta, vivía bajo una estructura de vida, en orden, bien, pero él, en su orden de ministerio o de profeta, él cuidaba mucho su ser y tenía una santidad, pero él veía a los demás que estaban en el pecado, los veía como allá. Él no quería involucrarse mucho con ellos, pero Dios tenía un plan con él y un plan de salvación para un pueblo. Y en esto él trató de huir de todas las formas de llevar un mensaje que Dios le dio a él para que lo llevara a ese pueblo. Pero él trató de huir a ese mensaje. Y por eso el tema es que a veces huimos, pero no salimos del plan de Dios. Porque vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Hamahim, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos cómo este hombre, profeta y un ser de Dios, quiso huir antes de ir a llevar este mensaje, un mensaje que iba a tocar al pueblo de Nínive, que era un mensaje que el Señor les estaba dando, una segunda oportunidad, una salvación, pero él no quería. Él vivía en otra zona y tomó un barco para irse a otro lugar, a otro extremo de donde lo habían enviado, para huir
de la palabra, para huir de la presencia de Dios. Y el Señor lo dice muy claro. Tú no puedes huir, por más que tú huyas, por más que tú escapes, siempre vas a volver al punto que Dios tiene trazado para ti, sea de la manera que sea. En el mundo ministerial hay muchas personas que tienen llamados y muchos quieren huir al llamado de Dios y huir porque no quieren entrar en una estructura de vida, en un orden, y quieren seguir en su vida cotidiana. Y muchos por temor a lo que es vivir en el ministerio y quieren huir de la presencia. Sin embargo, Dios siempre tiene su plan, su estructura, su eje, su plan trazado. Los planes de Dios siempre son y serán perfectos, porque Dios no deja nada al azar. Dios tiene un plan y un propósito para cada ser humano, sea que el plan o el propósito se demore un mes, un año, 2 años, 10, 20 años, pero ese plan se va a cumplir, sea el tiempo que sea. Para Dios no hay escapatoria. Y cuando Él traza sus planes en la vida de una persona, estos planes se van a cumplir. Vemos en la vida ministerial como grandes profetas y pastores que demoraron mucho tiempo para llegar al ministerio, se desarrollan ministerios muy fuertes, muy potentes en las edades de 50, 60 años y llegan a ser personas muy, muy influyentes en el mundo ministerial del Señor. Y Él traza sus planes. Puedes que te demores, que pasen circunstancias, que pasen preparaciones, circunstancias que te tropiezan en el camino a llegar, pero los planes de Dios son perfectos. Y también en la vida de llegar al éxito. En la vida del éxito siempre está llena de tropiezos, pero cuando Dios tiene un plan para ti, este plan puede demorar o acortarse dependiendo de cuán dispuesto estés. Y es así. En el caso de Jonás, él quería evitar el llamado, pero él no pudo escapar, porque su propósito era ir a Nínive, pero el error no anula el destino. Dios usa incluso hasta la desobediencia como puente hacia la misión, que parece un desvío por parte del mapa celestial. Nínive era una ciudad que estaba en el paganismo, que estaba en la idolatría, y de la idolatría se había convertido un pueblo que estaba prácticamente un Sodoma y Gomorra. Un pueblo que se había pervertido, era un pueblo que estaba en el pecado, y dice Dios en la palabra que el pecado, él subió hasta él, o sea, subió hasta el cielo ese pecado, y él tomó la decisión de acabar con ese pueblo. Pero Dios es benévolo, perfecto y noble, y él a ese pueblo le tendió una segunda oportunidad. Mandó a Jonás, pero Jonás se resistía y sacaba 1000 trampas para no ir, al punto que estaba en el mar. Y cuando tú caes en el fondo de algo, siempre va a haber una estructura, porque Dios no se equivoca. Vamos a Jonás 2:1-2, que dice: y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás trató de escapar de los planes de Dios. Trató de huir, se subió a ese barco para ir al otro lado, mas sin embargo, en el barco tuvieron que lanzarlo al mar porque llegó una gran tormenta. Pero Dios, en sus planes perfectos, Él sabía por qué en ese punto hacía ir a Jonás al mar, y por qué en ese encauce Dios obliga a esa tormenta
para que lancen a Jonás al mar. Cuando a Jonás lo lanzan al mar, llega un gran pez, una ballena. No especifica la palabra qué tipo de pez o qué animal era, pero se habla de una ballena que lo traga. Y al tragarlo, ese hombre va dentro de ese pez, el pez viaja hasta el lugar. Miren cómo este ser se desvió del camino a Tarsis. Tarsis, estamos hablando otro extremo del lugar, y la ballena en el mar lo lleva hacia el lugar de Nínive. O sea, atraviesa prácticamente todo el territorio donde él se había desviado. Se desvió la ballena de punta a punta hasta Nínive. Pero esto tiene un gran misterio que muchos no lo han explicado o pocos lo saben explicar, en el sentido de que Dios tiene estructurado algo. Estamos hablando que Jonás tenía que ir a Nínive, a un pueblo pagano, un pueblo que estaba envuelto en la idolatría, un pueblo que si él iba a ir, nadie le iba a creer, o nadie se iba a acercar a él porque era profeta a escucharlo. Si era, estamos hablando de un pueblo que vive en el paganismo. Cuando un pueblo vive en el paganismo, que vive en adoración a dioses, que vive en adoración ellos hacen hechizos, hacen cantidad de cosas para invocar a sus dioses y que sus dioses le hablen, que sus dioses les aconsejen. En ese tiempo se vivía de esa manera. Ellos adoraban a Dagón. Dagón era un dios del mar, que estaba básicamente, era lo que ellos adoraban, porque Nínive estaba cercano al mar. Y al estar cercano al mar, ellos eran pescadores y trabajaban también el hierro. Pero Nínive se pervirtió, era una ciudad próspera, abundante, pero una ciudad que estaba envuelta en el pecado. Y ese pecado llegó al punto que Dios iba a exterminar ese pueblo. Pero Dios, en su inmensa virtud, Dios hace planes estructurales. Dios muchas veces utiliza a los impíos para bendecir al pueblo santo. Y esto se ha estructurado de muchas maneras, aunque los religiosos no entienden esto. Los religiosos se basan en su religiosidad y creen que todo está santificado, mas no es así. Dios hace lo que Él quiere. Dios puede tomar a un pagano y volverlo santo en un minuto y transformarlo en otro minuto. Dios tiene la virtud de hacerlo. Dios puede cambiar libertades y transformarla desde un paganismo a una santidad. Lo hizo cuando rescató al pueblo de Babilonia. Cuando Israel estuvo esclavizado en Babilonia muchos años, en manos de Nabucodonosor y de sus descendientes, Dios ¿a quién tomó? Dios tomó a un rey de Siria y él a Ciro, y tomó a Ciro y lo ungió. Y en la palabra de Isaías dice Dios: y envío a mi ungido Ciro para romper todo lo que son hierros y cerrojos. Y ahí es cuando él envía a Ciro a libertar ¿a quién? A Israel de Babilonia. Pero Dios ungió a un impío, porque Ciro era de un pueblo impío, que era Siria. Y él lo ungió y lo llevó para libertar ¿a quiénes? A su pueblo santo. Entonces, para Dios nada es imposible, porque lo que tiene muerto el mundo es la religiosidad. Lo que mata todo es la religiosidad. Los ojos con que tú mires es como dañas las cosas. Tenemos que abrir la mente y el corazón a Dios.
tener el corazón lleno de amor, que es lo que nos pide Dios, consagración en su fe y en la plenitud de Él, porque para Dios nada es imposible. Él cambia todo de una manera. Si vemos, Salomón salió de un pecado y salió de una mujer adúltera. Y de esa mujer adúltera salió el hombre más sabio que ha existido, Salomón. Y fue ungido por Dios, fue amado por Dios y lo estructuró. ¿Y de dónde salió? Del pecado. David, ¿de dónde salió? Su mamá fue adúltera. Él salió de un pecado. ¿Y quién fue David? El más amado por Dios. O sea, vemos cómo todo combina. Rabat, una prostituta, libertó al pueblo, fue la que le dio la victoria a Israel para vencer y derribar las murallas de Jericó. Una mujer que trabajaba en prostitución tuvo tuvo esa captación de entender que ella quería un cambio y una reestructuración. Para muchos era una mujer que no valía nada, para muchos la veían que era una mujer indigna, que era una mujer que estaba apartada. Hasta algunos de los israelitas que enviaron a Jericó la por debajeaban. Pero de ella vino todo el conducto para derribar a Jericó. Y ella tuvo tanta fe que su fe la salvó, su fe la llevó a transformar, y su fe es la raíz de todos los que hoy conocemos por el linaje de Judá y el linaje hasta Jesús. Entonces, tenemos que ensanchar la mente, quitarnos tanta religiosidad encima y abrir el corazón al Espíritu Santo de Dios que nos transforma. Volvamos aquí a esta reflexión que estábamos. Y dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás, en el momento de ver que por más que él se escapaba, él estaba en las manos de Dios. Él se soltó completamente a la voluntad de Dios. Al caer al mar, Dios permitió que este pez lo tragara. Y desde ahí, él, desde adentro del vientre del pez, exclamó esa oración. Pero Dios escucha en cualquier lugar donde tú te encuentres. No importa hoy si tú te encuentras en el vientre del pez, si te encuentras angustiado, te encuentras desesperado, te encuentras sin salida, te encuentras desorientado o te encuentras con un corazón marchito hoy porque sientes que tu vida no avanza ni para adelante ni para atrás, que te sientes perdido, que te has intentado escapar de las manos de Dios, que te has rehusado a acercarte. Dios siempre tiene una oportunidad. Dios abre sus oídos para que su corazón, el corazón del que está afligido, exclame hacia Él y Él lo escuchará. Él atenderá toda oración que salga desde adentro de tu ser, de adentro de tu alma, que tenga poder esa salida de ese clamor, de esa oración. Cuando tú sacas de dentro de ti una exclamación con poder, con amor, con esa situación de que ya no puedes más y sueltas, es cuando Dios la escucha. Dios escucha en el lugar más profundo. Él responde cuando nadie más te escucha. Él ora desde las entrañas. Jonás oró desde las entrañas del pez y desde allí nació una nueva obediencia.
por más que este hombre se escapó, por más que este hombre abandonó lo que Dios le había encomendado, hizo desobediencia a Dios, Dios igualmente iba a cumplir su plan trazado. Por donde Él se fuera a mover, Dios conoce cuáles son tus pasos. Dios conoce cuáles son tus deseos. Dios conoce el corazón y el Espíritu Santo de Dios pesa los corazones. Cuando se dice pesar los corazones, que Él sabe qué hay dentro de ti. Si dentro de ti hay sinceridad, hay mentira, hay maldad, todo corazón es pesado y es sentido y es escuchado. Él conoce el latir de nuestro corazón, Él conoce el latir del alma y Él conoce cuál es tu propósito de vida. Vamos a lo que parece la destrucción, pero puede ser la protección. Dice en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso era lo que duraba la ballena en atravesar todo el trazar del viaje hasta llegar a Nínive. 3 días duró ese viaje porque él estaba en Tarsis. Tarsis hoy en día es Turquía. Él se apartó hasta Turquía, imagínense hoy, y lo volvió a llevar hasta Nínive, que estamos hablando cerca de Israel. Entonces, él escapó, pero más sin embargo Dios tiene siempre el resultado. Cuando llega la ballena y lo expulsa o lo vomita en la orilla del mar, este hombre cuando lo expulsa, alrededor de la orilla del mar hay pescadores, hay personas, y las personas vieron cuando la ballena lo expulsa. Al ver que expulsó a este hombre la ballena, todos se quedaron sorprendidos porque para ellos eso no era algo normal, eso era un acto divino de Dios. Entonces, aquí va la gran moraleja. La situación de todo esto es que el pueblo se acercó a Jonás y lo escuchó, pero había un propósito para escucharlo. No era porque él fuera profeta y lo iban a escuchar. No, había un propósito de Dios. El que lo expulsara la ballena a la orilla del mar era porque ellos, como eran un pueblo pagano y eran un pueblo que creían en Dagón, Dagón era el dios del pez. Por eso era la razón que ellos atendieron a Jonás, porque Dagón en ese momento ellos lo conocían como el dios del pez, pero Dios, como es estructural, Dios conoce todo, Dios conoce los misterios y hace que esos misterios se hagan realidad. Al que Jonás fuera expulsado, una vez lo vieron ahí, trajeron a todo el pueblo, y en todo el pueblo lo atendió cuando Jonás dijo lo que Dios le mandó a decir. Todo el pueblo ayunó, y ellos ayunaron y colocaron los animales a ayunar porque creyeron y confiaron que esa palabra venía divina de Dios. Cuando ellos vieron esa expulsación del mar, porque nadie, una ballena se lo trague, lo va a lanzar a la orilla del mar. Solo Dios puede hacer estos propósitos. Y fue así cuando lo atendieron y cuando fue que el pueblo obedeció ese mandato de Dios. Lo atendieron, lo recibieron la palabra y obedecieron. El pueblo obedeció. Lo que no hizo Jonás, lo hizo el pueblo. Un pueblo que era pagano. Un pueblo que celebraba idolatrías. Que hacía cuanta cosa perversa había. Y que Dios solamente les dio esa oportunidad para no destruirlos. Y así fue que Dios levantó su mano de destruir a ese pueblo. Y acabar con ellos. Dios hace cosas increíbles. Y así como Dios hizo este acto con ellos y los salvó,
y los liberó y pudieron obedecer y entrar en obediencia, porque después de haber ayunado y poner a ayunar a los animales, ellos cambiaron su vida, ellos transformaron su vida y obedecieron y siguieron con una vida, con una nueva conducta, a raíz que esos pueblos vivían en un paganismo y una brujería, hechicería y de todo. Era lo que se mantenían en ese tiempo. Mas, sin embargo, este acto que Dios hizo transformó los corazones, transformó las vidas y cambió los propósitos. Cambió ese propósito, porque el propósito también de Dios era la destrucción, pero Dios también tenía una bendición si ellos la tomaban. Así que tengamos hoy la reflexión en lo que Él hizo con este hombre, con Jonás. ¿Cuántos Jonás hay hoy en la vida? Muchos que conocen del Señor, saben que tienen un propósito que el Señor les ha colocado, pero intentan siempre darle la vuelta a todo para escapar de ese mandato, escapar de ese propósito y hacerlo más largo. Pero Dios es incansable. Dios tiene el poder absoluto de hacer las cosas de la mejor manera. Y cuando Él lo hace, lo transforma. Así que tengamos siempre en el corazón esa fe de poder hacerlo. Así como Él lo hizo, así lo estructuró. Vamos a Jonás 2:10, que dice: cuando Dios te saca, no es para humillarte, es para reposicionarte. Cuando Dios nos transforma la vida, Él quiere sacarnos de la vergüenza, sacarnos de la humillación, sacarnos del dolor. Pero cuando Él nos lleva en ese propósito, Él puede que el mundo nos señale, hagan escarnio, hagan burlas y hagan mil cosas. Pero Dios tiene propósitos, y hay propósitos que se viven en el silencio, que se viven en el día a día, que se viven en confiar, porque Dios tiene trazado todo. Y aunque estés en un mundo o en un tiempo de vergüenza y de humillación, Él te va a reposicionar. Él va a cambiar esa situación de vida, así como lo hizo con el pueblo de Nínive, así como lo hizo con Jonás, que dice Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero Él no deja en el vientre de Él, no te abandona, no te deja solo, porque Dios está contigo. Si estás en un momento oscuro, Dios es la luz de ese momento oscuro. Él ordenará tu liberación, porque Él hará que te devuelvan y Él hará una reposición hoy en tu vida, porque hoy es el día de una resurrección profética para tu llamado, para tu vida, para lo que hoy estés posicionado en lo que Dios quiere para ti hoy. Hoy levanta tu mano al cielo y di: Señor, hoy me reposicionarás. Hoy salgo de la oscuridad. Hoy salgo de la vergüenza. Hoy salgo de la humillación. Hoy me reposicionarás a un mundo nuevo, a un cambio de vida, a una bendición transformada. Él hoy te va a hacer pasar a un nuevo estado de vida, porque Él cambia. Él cambia los corazones, Él cambia las situaciones, Él cambia todo cuando tú atiendes a su llamado, cuando tú atiendes a que tienes que escuchar, obedecer y guiarte por ese camino. Vamos a Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios no improvisa. Él redirige todas las cosas. Él hace las cosas a su manera perfecta.
porque aunque tú lo llames circunstancia o accidente, Dios lo llama su estrategia divina. Que tú ves como un castigo, Dios lo ve como una redención divina. No fue tragado por casualidad Jonás, fue preservado para cumplir un propósito. Confía en Dios siempre sus planes casuales, porque Él te llevará justo al lugar donde Dios quiere llevarte. Muchos hoy tienen una enfermedad. Muchos creen que esa enfermedad es para muerte, pero muchas veces Dios te coloca eso para hacerte entrar en una conciencia, para transformarte. Y luego de pasarte de ese proceso, te llevará a otra dimensión, que es lo que Dios quiere. Dios transiciona las vidas. A veces estamos en una circunstancia difícil. Puede ser una circunstancia familiar, una enfermedad, una circunstancia financiera, una circunstancia de vida, un tiempo que estés en la soledad, pero todo tiene un propósito. No es el hecho de renegar, no es el hecho de exclamar gritos y dolor y lanzar injurias a Dios, sino analizar qué es lo que Dios te está dando, qué es lo que Dios te está enseñando, qué es lo que Él quiere transicionar en tu vida, por qué te envía esto, por qué Él quiere cambiar tu vida, porque Él, cada persona trae un propósito. Todas las personas que han sido personas con unción divina han transicionado primero en el dolor, primero en la desobediencia o en situaciones que han estado bajo vergüenza, humillación o escarnio. Por eso Dios transiciona para Él reposicionarte de nuevo en un cambio en donde Él quiere llevarte. Por eso hoy, no importa el camino que estés pasando, solamente atiende al Señor, exclama como exclamó Jehová, Jonás, que exclamó desde dentro del pez y el Señor lo escuchó. Aunque Jonás exclamó en su desesperación de estar dentro del estómago del pez, el pez lo llevaba en dirección al lugar donde a él no había querido ir. Se demoró 3 días en llegar la ballena a ese lugar para expulsarlo, para que él llevara ese mensaje. ¿Cuántos han estado en el vientre del pez y se han desviado del camino? Y Dios en ese trayecto de vuelta los ha llevado en situaciones de dolor, de vergüenza, de humillación, de maltrato y de muchas otras cosas más. Pero los propósitos de Dios son maravillosos. Cuando abrimos la mente, el alma y el espíritu y despertamos la conciencia, el Señor habla dentro de sus misterios, y el misterio grande de Dios se llama despertar la conciencia. Cuando despertamos la conciencia en lo que Dios quiere, ahí vamos a ver los propósitos estructurados, porque vivimos muchas veces en inconsciencia. Y la inconsciencia, ¿qué es? El querer hacer las cosas a nuestra manera, tener las ideas a nuestra manera, hacer las cosas a nuestra voluntad. Pero Dios tiene propósitos diferentes, y es cuando despertamos la conciencia. La conciencia es el estado donde podemos estar acorde con lo que Dios quiere decir. Esto es. Vamos a Eclesiastés 3:1. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas las circunstancias que vivimos tienen fecha de caducidad. Cada situación mala que se vea con los ojos naturales tiene una caducidad, porque Dios tiene tiempos.
Y los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros. Nosotros vivimos en la ansiedad, vivimos en el desespero y en el querer las cosas a nuestra manera. Pero Dios tiene un tiempo y es un tiempo de la sabiduría. Ese tiempo de la sabiduría es lo que nos enseña a confiar en Él bajo su precepto y confiar cegadamente en su voluntad, sin refutar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el Señor nos habla, cuando nos habló Yeshua y Mashiach, que es Jesucristo, y nos estableció que confiáramos en Él, que soltáramos y entregáramos todo en sus manos, todo nuestro cansancio, toda nuestra fatiga, y todo lo colocáramos en sus manos, Él nos guiaría. Pero cuando Él dice que soltemos en sus manos, no es que nos acostemos a dormir y a dejar que el tiempo pase. No, Él quiere que seamos diligentes. Y ser diligente es estar en el espacio de Dios, lo que Él quiere que hagamos y que lo vamos haciendo paso a paso. Y Él nos va abriendo los caminos, las puertas y las bendiciones para que sean ejecutadas. Puede que la tormenta te azote hoy, pero Él te va a posicionar calmando esa tormenta, abriendo los cielos y transformando tu vida. No todo lo que vemos en lo natural es un castigo, ni es una maldición. Dios sabe por qué hace esas transiciones y momentos. Muchas veces el Señor cierra la llave. Se te cierra la llave en las finanzas. Te puede cerrar la llave en algo que tú necesitas aprender para soltar de ti, para Él prepararte hacia una nueva transición de vida, para abrir de nuevo esos grifos y recibir la abundancia. Dios no improvisa. Él orquesta todo lo que va a hacer para que todo sea perfecto. Hoy debemos abrir el corazón, como lo hizo con Moisés. En Éxodo 2:3 dice: y cuando no pudo ocultarte más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la puso en el río. En el tiempo que iban a matar los niños, cuando ellos estaban en Egipto esclavizados, la madre de Moisés, en su amor propio, ella confió en el Señor, confió lo más preciado para ella, un hijo, y lo puso en una canasta y lo soltó al río. Y el propósito de Dios, ¿cuál era? Que Moisés fuera criado por los egipcios, criado nada menos que por los faraones. Y ahí vemos todo lo que se facultó Moisés. Para que Moisés hiciera lo que hizo, tenía que ser preparado y estructurado para hacer lo que Dios le colocó a hacer a Moisés. Moisés aprendió arquitectura, aprendió a manejar todas las ciencias que se manejaban en Egipto, aprendió hasta conocer las ciencias ocultas y conoció todo lo que se enseñaba allá. Y eso lo llevó a transicionarlo para ser el escogido. Cualquiera no era el que le servía a Dios. Tenía que tener una ciencia, un carácter, una estructura y pasarlo por un proceso que vivió Moisés para poderlo madurar y llevarlo a la liberación de un pueblo. Esto solo lo hace Dios. El apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo conquistara, no podía ser cualquiera. Tenía que ser una persona que tuviera todo el equilibrio idóneo para poder llevar todo ese proceso. Cualquiera no iba a poder llevar el lomo de todo ese aguante que tenía que tener. Tenía que ser una persona estructurada, una persona que hablara idiomas, una persona que tuviera una fe férrea, una persona con un carácter y con un lomo fuerte para llevar a cabo esto. Cualquiera no le servía.
porque tuvo que pasarlo por la cárcel, tuvo que pasarlo para poder enfrentarse con buena elocuencia ante sitios como Grecia, como Roma, como países y ciudades donde tenían idolatría, así que él tenía que saber defenderse bajo la facultad que el Espíritu Santo colocaba en su boca para él romper esos esquemas, romper todas esas facultades que ese pueblo tenía. Si Pablo fuera una persona del común, que fuera solamente a hablarle, nadie lo iba a escuchar, nadie. Eso fue lo que pasó con Jonás. Si Jonás llegara en un burro o llegara caminando, nadie lo iba a escuchar. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el pez lo expulsara, para que ellos creyeran que el Dios había mandado un pez para traerles un mensaje con una persona dentro de la boca de un pez. Ahí inmediatamente captó la atención de todo el pueblo. Pero eso solo lo hace Dios. Dios hace cosas increíbles y cosas inimaginables en la mente de una persona religiosa. Cuando tú abres la mente a conocer lo profundo de Dios, de la palabra, de su esencia, te darás cuenta de lo sobrenatural. Cuando Jesucristo iba en la barca con los apóstoles y hubo la tormenta, ahí Cristo nos enseñó que la autoridad es lo que vale, y la autoridad en su nombre, la autoridad en el poder es lo que faculta para que los cielos se retumben. Y cuando hablas con autoridad, los cielos se detienen y se abren para que todo reaccione. Josué, cuando estaba en la batalla, que estaban prácticamente cansados y agotados y que sabían que tenían que vencer a ese pueblo con el que estaban batallando, habló declarando y decretando y deteniendo al cielo, al sol y la luna, deteniéndolos, y se detuvieron bajo ¿qué? La autoridad. Y ahí exterminaron el pueblo. El profeta Elías, para poder hacer llover fuego del cielo, para dejar que lloviera, ¿con qué lo hizo? Con autoridad. Él no exclamó ningún nombre, solamente dijo, por mi palabra, o sea, por mi palabra, o sea, soltó el fuego, que es la palabra, y detuvo las lluvias. Los cielos se secaron en ese momento. Cuando descendió fuego del cielo, lo hizo ¿con qué? Con autoridad, porque Dios nos está enseñando a transicionar bajo su misterio, bajo su poder, bajo su esencia. Vemos que cuando David, en Samuel 16:11 dice, quedan aún los hijos, aún queda el menor que apacienta ovejas. Cuando buscaron a Isaí, a sus hijos, para ungirlos con el profeta Samuel, el profeta traía su cuerno con el aceite de la unción. Cuando vinieron a buscar al que él iba a ungir, estaban los hijos de Isaí, eran 6, y eran altos, acuerpados, estaban en el ejército, pero ninguno tenía el corazón que Dios buscaba. Y el que lo tenía estaba cuidando las ovejas. Cuando llegó que ni para los ojos del profeta creía que él era, porque era una persona delgadito, insignificante, pero Dios tenía preparado la unción en él, y fue el gran rey. Y así el Señor nos enseña que todo lo que nosotros vemos con los ojos naturales no es lo que nosotros creemos. Dios lo hace desde su inmensidad en el espíritu, porque Él ve lo de adentro. Él no ve lo de afuera, ve lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Esta reflexión es para que hoy tengamos siempre la confianza puesta en el Señor. Nos llenemos de una luz y confiadamente creamos en lo que el Señor quiere realizar. El Señor todo lo hace con un propósito. El Señor toma lo imperfecto para volverlo perfecto.
y vemos todo lo que hemos visto en esta reflexión que el Señor nos da, todas las personas han sido tomadas desde lo imperfecto, desde lo menospreciado, desde lo humillado, y lo ha exaltado a una trascendencia en los cuales los ha promovido, los ha exaltado y los ha cambiado. Hoy coloquemos nuestro corazón en las manos de Dios y en esta hora levantemos las manos ahí donde está. Coloca tu mano en el corazón y di: Señor, limpia mi corazón. Aunque me veas hoy, Señor, que soy imperfecto ante tus ojos, yo sé que tú ves en mí algo para transformar. Y yo hoy me dispongo, Señor, a que sea tu voluntad en mi vida. Aunque sea yo un rebelde, un desobediente, una persona que quiere hacer su voluntad porque así lo creo en mi humanidad, hoy, Señor, te presento mi vida. Te la entrego completamente. Yo no sé qué hay en mi vida, en mi destino, con lo que tú quieras hacer conmigo, pero lo que tú tengas para mí, yo sé que es bueno. Yo sé que tú lo haces para bien, Señor. Perdona mis transgresiones. Perdona mi desobediencia. Perdóname, Señor, si he sido inmundo para ti. Y si he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he causado. Y así como tu palabra hoy me lo hizo ver, hoy me lo reveló, Señor, de que tú haces las cosas a tu manera, de la manera perfecta. Y si hoy vivo algo, Señor, que estoy viviendo en el dolor, sé que mañana me resplandecerás en una transformación. Retómame, Señor, en el camino que quieres llevarme. Ordéname, Señor, en tu plenitud, porque tú eres sabio y eres perfecto. Hoy pongo mi vida en tus manos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, como lo hiciste, y no lo borres jamás. Amén. Oh Dios Todopoderoso, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, porque sé que en esta hora, oh Jehová, tú abres los cielos, Señor, y abres una atmósfera de bendición y de luz para transformar en esta hora. Abre los cielos, Señor, para que descienda tu ejército, Señor, tus ángeles, para que tus ángeles vayan a todo lugar donde se encuentra tu pueblo en esta noche. Señor, muéstranos tu poder, tu camino, tu verdad y tu benevolencia. Que tu poder y autoridad, Señor, esté replegado sobre nosotros. Oh Señor, haz que tus ángeles hoy corten todos los caminos largos que hemos vivido, Señor, por la desobediencia. Corta las ataduras, Señor. Corta los malos pensamientos. Corta toda idolatría, Señor. Corta toda religiosidad. Que tus ángeles hoy nos lleven al camino correcto. Que hoy enderecen nuestros caminos. Que hoy nos llene de plenitud y de paz. Que hoy tú, Señor, nos saborees en el nueva plenitud de amor, Señor. Que cambies esos corazones duros, Señor. Que limpies toda maldad. Que limpies toda desobediencia, Señor. Hoy clamo a ti, Señor, y clamo a tu santo nombre. Hoy tomo el Elión, Señor, por tu defensa, para que tú también defiendas a este pueblo, Señor, a estos hijos que han venido hoy. Señor, que el Elión sea la defensa, Señor, y que moren bajo la sombra del Shaddai, que es tu poder omnipotente, Señor, porque tú los rescatas de todas las trampas que el cazador ha preparado para estos tus hijos, Señor. Libéralos y rompe toda cadena, toda desobligación, Señor. Hoy levántalo, Señor, al que ha perdido la ruta, al que ha perdido el camino, al que se ha desorientado, al que ha perdido la esperanza, al que ha perdido la fe, al que ha perdido su familia, al que ha perdido sus hijos. Señor, aliéntalo, Señor, y levántalo, regocíjalo, Señor, al que ha perdido la esperanza, Señor. Hoy cambia estos corazones, moldéalos, Señor, que el poder de Jehová Sebaot, el Jehová de los ejércitos,
quien vence las batallas, Señor, por duras que sean, tú las revives, tú las levantas, oh Señor, que tu presencia, que tu poder, Señor, satisfaga hoy tu gracia. Bástalos en tu gracia, Señor, para que sea tu poder fortaleciéndolos ante cualquier debilidad que estén hoy batallando tu pueblo. Levántalos, Señor. Levanta sus brazos cansados, Señor. Levanta los que han bajado la guardia, Señor. Los que han perdido la esperanza hoy. Llénalos de gozo. Haz que tus ángeles, Señor, hoy los levanten, así como levantaste los brazos de Moisés, Señor, cuando estaban agotados en la batalla. Hoy levántalos a los que han perdido la fe, los que han perdido la esperanza, los que han perdido la visión del camino, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo. Oh Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, tú que eres el dueño del oro y de la plata, hoy transforma y bendice hoy los que están en esclavitud de deudas. Hoy rescátalos, hoy vence y corta las cadenas, Señor. Levántalos, Señor, y sácalos de ahí. Llévalos y transiciónalos al camino que tú quieres, Señor, porque el enemigo no tiene poder. El enemigo no podemos darle ningún poder. El poder es de ti y el poder emerge de ti, Señor, porque tú eres sabio, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Señor. Eres el Dios de Israel. Eres el Dios que llena las vidas. Señor, toma el control. Bendice a tus hijos, Señor, los que vienen, los que buscan de ti, los que vienen con amor, Señor. Hoy genera una bendición integral, Señor, en la vida de Nairo, de Farid, de Will, de sus hijos. Llénalos de luz, llénalos de paz. Bendice hoy, Señor, también. Ten en cuenta, Señor, los que han perdido la esperanza, para que tú los retomes en el camino correcto. Ten en cuenta de Edith, Señor. Dale dirección. Activa su conciencia, Señor. Toma el control en la vida de Daniel. Levanta sus brazos, Señor. Que él no pierda la fe ni la esperanza. Enrútalo en el camino correcto. Hazle conocer nuevas bendiciones y nuevas cosas, Señor. Dale la fortaleza a Mireya para que tenga fe, fuerza, confianza en el Señor, para que tú la direcciones, porque tú nunca te olvidas de tus hijos, Señor. Ten, Señor, misericordia por la vida de Pedro. Háblale, Señor, levántate, porque tú perdonas al que hoy se arrepiente. Así como hiciste con Jonás, direcciónalo, Señor. Llévalo directo donde lo quieres llevar. Señor, llénalos hoy. Bendice a Luis. Dale su luz, sanidad, fe, fortaleza, plenitud, Señor. Levántale fuerza, Señor. Dale fuerza de búfalo. Renuévalo, Señor. Bendice a la profeta, Señor. Gózate en tu presencia. Llénala de luz, Señor. Rígala con tu amor. Llena hoy a tu pueblo. Bendice este ministerio, Señor. Ministerio del Apocalipsis. Porque tú harás una renovación en este ministerio. Porque tú llenarás hoy un renuevo. Y harás hoy un nuevo avivamiento, Señor. Un avivamiento en el despertar, en la transición. Todas las obras de Dios son perfectas y Él tiene el control porque Él sabe lo que hace con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, con su ministerio, porque Dios está en medio de todo. Él y su Hijo amado, Yeshua Yamashiach, en el nombre de Él y por su nombre, por el poder de Yuhei Wahei, que es el nombre de Dios Todopoderoso, que retoma y remueve todos los cielos y la tierra y doblega toda rodilla en esta hora, Señor. Mueve hoy a tu pueblo.
Señor, al que esté enfermo, hoy envía tu poder, envía tus ángeles de sanación, que el nombre de Yahweh Rafa, que es el nombre de la sanación, sánalos hoy, Yahweh Rafa. Sana al que ha perdido la esperanza. Sana al que hoy ha tenido algún decaimiento por su no mejoramiento, pero Señor, tú tienes el poder. Y hoy nombro a Yahweh Rafa, que es el que sana. Y el que sana entra en las fibras de su cuerpo, de sus células, y lo levanta. Y en el nombre de Yeshua Yamashia, a través de su sangre derramada, esa sangre que hoy cae en los huesos, cae en la sanidad, hoy sana al que ha perdido la esperanza, Señor. Sánalos. Sana a los que están hoy en las clínicas, en los hospitales, los que hoy han entrado por urgencia, Señor. Haz que el poder de tu sangre los lave, que lave toda enfermedad, que la limpie y sean sanados en tu nombre, Yeshua. Que el poder y la gracia divina del Señor resplandezca como el sol. Hoy activo el poder de Yahweh Jireh, quien provee, quien abunda. Hoy levanten las manos los que quieren la bendición de abundancia, Señor. Hoy sobreabunde, que caiga del cielo Dios Todopoderoso, que descienda el fuego porque tú eres la luz. Oh Jehová Sebaot, tú eres el dueño del oro y la plata. Haz que hoy atiendas al que hoy te clama con el corazón, salir de toda circunstancia de ahogamiento que esté en este momento. Hoy derriba todo argumento que el enemigo ha querido poner en las mentes y el corazón de tus hijos e hijas. Hoy haz que los cielos se abran y caiga del cielo todo el oro y la plata, Señor, que es tu reino, que es tu poder, para que hoy limpies toda situación que hayan estado viviendo. Hoy, Señor, exclamamos, alma mía, corazón mío. Hoy, Señor, ten misericordia. Hoy alaba a Jehová. Alábalo y exclama hoy, Jehová de los cielos y de la tierra, que tu poder que se manifiesta hoy lava los corazones, límpialos, Señor, enciende las llamas de tu poder, fortalécelos, Señor, guíalos y hoy alimenta la fe de tus hijos, alimenta la fe del que la ha perdido hoy, Señor, renueva hoy corazones, renueva hoy a tu pueblo. Oramos por Israel, para que ese pueblo, Señor, sea revestido de tu poder, que haya un campo de luz, Señor, un campo protector, para que protejas a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, a tus niños, Señor, sean cubiertos y protegidos, porque es el pueblo de la promesa, Señor Dios Todopoderoso. Damos gracias en esta noche. Gracias por toda tu obra. Gracias por manifestarnos tu palabra. Gracias por alimentarnos, Señor, de una fe extendida, por llenarnos de tu plenitud, de tu gozo, de tu gracia. Bástanos en ella, fortalécenos, Señor, que el Santo Espíritu rúa, que el Espíritu Santo hoy llene los corazones que han estado vacíos, que han estado perdidos. Espíritu Santo, tú que permaneces, tú que estás siempre atento a levantar al caído. Oh Espíritu Santo, renuévanos, porque somos tu instrumento. Úsanos conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia y conforme a tu plenitud. Hoy renueva la fe de este pueblo y llénalos de esperanza, Señor, y llénalos de gozo. Y bendice hoy a tu ministerio, a tu iglesia, y llénalos hoy en la plenitud de tu bendición, en el poderoso nombre de Yeshua Yamashia. Amén, amén y amén. Bendiciones.